Buenas tardes. Lindo tiempo de poder alabar, de poder cantar y saber que estamos cantando a un Dios verdadero, a un Dios que está muy cerca. ¿Saben que estaba pensando hoy cuando Mauro empezaba la Cena del Señor de esta actividad que hay, ¿no? Ahí en el 2 de febrero todos sabemos lo que se celebra, donde hay miles de personas, lamentablemente, siguiendo al ocultismo y que se llenan las playas y bueno, otros muchos lugares y otras muchas cosas que pasan. Pero también pensaba que un 2 de febrero del año 1999, con una gran tormenta, fue la primera noche de campamentos en el campamento Alfa. 2 de febrero del 99. Pasaron un montón de años y gracias a Dios un montón de cosas muy lindas que Dios ha hecho y que podemos mirar para atrás y ver cómo el tiempo ha pasado y todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir. Y muchos que han conocido a Cristo en ese lugar, matrimonios que se han formado, jóvenes o adultos que han vuelto al Señor, en fin, tantas cosas, un testimonio que está ahí, de todos los días, una iglesia que se está plantando, por decirlo de alguna manera, y bueno, que comenzó aquella noche con una gran tormenta, pero gracias a Dios que simplemente lo único que hizo fue motivarnos a seguir para adelante. Y creo que también son de esas cosas que podemos agradecer al Señor y poder mirar para atrás, y tanto ese como otras cosas que Dios nos ha permitido que podemos estar disfrutando. Quiero invitarles a abrir la Biblia ahí en Juan capítulo 8 y quiero en esta noche trabajar un poquito con ustedes en dos versículos muy conocidos que creo que son desafíos muy claros cuando comenzamos un año, aunque el año ya comenzó, pero bueno, se dice que hasta que no entre el último ciclista después de Semana Santa, como que todavía estamos dando vuelta para empezar el año, y cuando queremos acordar ya estamos en Navidad de vuelta. Y así se va muy rápido todo, ¿no? Y a veces, como queremos cortar los tiempos en los lapsos del almanaque, cuando en realidad deberíamos pensar cada día qué es lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nosotros para poder seguir avanzando. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos, pero no a cualquiera, no a cualquier judío. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y no es un detalle menor cuando vamos a leer este versículo. Esta referencia que está haciendo ahí. Él está hablando a aquellos que ya habían creído en Jesús. En aquellos que ya habían aceptado el mensaje de Cristo. No está hablando a la Bartola, permítanme esta expresión. Hay un público específico, aquellos que podríamos decir hoy en día, aquellos que ya son hijos de Dios, que ya aceptaron a Cristo en su corazón, que ya tienen experiencia personal con Dios. Entonces, cuando miramos esta expresión, es Dios que está directamente hablando hacia su pueblo, hacia cada uno de nosotros. Y por eso, todo lo que Dios ha querido dejar registrado en la Biblia es porque tiene un propósito. Nada de lo que está escrito acá es por casualidad. Gracias, viene muy bien. Nada de lo que está escrito acá es por casualidad. Dios, a través
de aquellos que fueron inspirados para escribir la Biblia, lo que Dios fue haciendo fue revelarse a sí mismo, mostrarse a sí mismo. Y lo más importante, por así decirlo, o la frutilla de la torta, permítame esta expresión, es enviar a Cristo. Él mismo tomar forma de hombre, caminar por este mundo, haciéndose un siervo y llegar hasta la muerte peor, la muerte de cruz. Y estuvo caminando entre nosotros. Cristo vino a mostrarnos el Padre. Entonces, de diferentes maneras, la intención del corazón de Dios es de revelarse al hombre y a la mujer. Es que el hombre y la mujer puedan entender y puedan ver que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, que es un Dios creador, sustentador y que es un Dios de amor, por encima de todas las cosas. Y ese Dios que a lo largo de la historia ha querido reconstruir una relación profunda y directa con el ser humano. De diferentes maneras. Lo último ha sido, ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo viniendo a este mundo para mostrarnos el Padre. Entonces, si ya somos hijos de Dios, si tenemos esta seguridad y esta tranquilidad, que estamos en las manos de Dios, como bien decía Gustavo mientras estaba dirigiendo, en ese amor, en esas manos de Dios que nadie nos puede arrebatar de su mano, en las manos de un Dios de amor que ama a todos por igual. Ese Dios que quiere el bien para cada uno, para el hombre y para la mujer. Sé que Dios tiene pensamientos de bien hacia nosotros. El problema está cuál es el pensamiento que tenemos nosotros hacia Dios. Y aún más, cuál es el pensamiento que encontramos hoy en día entre la gente. ¿Cuánto hay de pensamientos de bien? ¿O cuánto hay de pensamientos de conveniencia en las relaciones interpersonales? Y muchas veces no hay un pensamiento de bien, como Dios nos enseña, hacia nuestro prójimo. Entonces este versículo sigue diciendo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí tenemos varias cosas que quisiera compartir con ustedes en este privilegio que nosotros podemos decir hoy, el privilegio de ser sus hijos. Dijo Jesús a los judíos, pero también el mensaje ha llegado hacia nosotros. Y aquel que tiene a Cristo en su corazón es ¿qué? Es un hijo de Dios. El privilegio de ser hijos de Dios, el privilegio de haber creído. Hay algunos versículos de algunas cosas que trae como consecuencia el hecho de sentirnos hijos de Dios. Por ejemplo, somos amados por Dios. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Un versículo que es la esencia del Evangelio, es el Evangelio condensado, porque de tal manera amó Dios a los que Él iba a salvar. Dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso significa a todos. Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree, una acción del hombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Saben, solamente un comentario. A veces me cuesta entender a algunos que piensan que Dios creó hombres y mujeres para castigarlos. Que Dios creó hombres y mujeres no para amarlos, sino para condenarlos.
Dios nos creó a nosotros a todos por igual para que tengamos una relación con Dios de amor, porque Dios nos ama a todos por igual. Dios no eligió a nadie para perdición, y hay que tener bien claro esto. Esta es una doctrina, un pensamiento que se está metiendo en muchos círculos cristianos y está haciendo mucho mal. Tengan bien claro esto, Dios no eligió a nadie para condenación, para perdición. Dios ama a todos. El pecado hizo que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no tenemos ninguna forma de acercarnos a Dios. Mi rebelión, mi pecado, mi mentira, mi alejarme de Dios, mi darle la espalda a Dios, me condena. Pero Dios tuvo esa demostración, la más grande demostración de amor en la cruz. Esa doctrina de la sustitución tan preciosa que alguien tenía que ocupar ese lugar y era yo. Y cuando mirás la cruz y ves al Cristo crucificado, tenés que sacar esa imagen y ponerte vos ahí. Porque eso es lo que merecían nuestros hechos. Pero Dios dijo, yo voy a pagar ese precio y voy a cargar sobre mi santidad el pecado para que vos y yo pudiéramos tener salvación. Y lo hizo por todo el ser humano, porque nos ama. Dios no creó a nadie para condenación. Si yo entendiera por la Biblia que Dios creó a 10 para salvación y a 10 para condenarlos para el infierno, nunca creería en un Dios que es totalmente injusto. Porque no es un Dios de amor. Crear a alguien para mandarlo al infierno, para que sufra, sin darle oportunidad. Pero el amor de Dios está al alcance de todos y cada uno puede elegir. Dice Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El privilegio de ser hijos de Dios es tener vida. El que no es un hijo de Dios no tiene vida. Pero no solamente acá está haciendo referencia a lo espiritual. Aunque esté muerto físicamente este cuerpo, queda en este mundo, pero aunque esté muerto frente a los ojos humanos, tenemos vida eterna. Esa seguridad y esa tranquilidad que tenemos que tener de estar bien claros de que tenemos vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. La posibilidad de creer está abierta a todos. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y está la gran pregunta, ¿crees esto? Y esta es una pregunta personal a cada uno. Y es, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo acepto o lo rechazo? Juan capítulo 3, versículo 36, un versículo que nos da una claridad tremenda. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El castigo sí está sobre ¿quiénes? Sobre los que rechazan a Jesús, sobre el que rehúsa creer. Es una decisión. Y tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tú crees? Y hacernos esta pregunta a veces más seguido de lo que pensamos, porque pueden haber muchos años de estar dentro de la iglesia, pero ¿crees? En la Biblia creer significa confiar en Dios, tener fe en Él y obedecerle. Porque no es creer en forma pasiva, es un creer que se vuelve en acción. Si alguien dice yo creo en Dios, pero no obedezco a Dios, no cree en Dios, simplemente lo está diciendo en su mente.
Pero el creer realmente con acción es esa acción que baja el corazón y dice, vivo, obedezco. Por eso el Señor le dice, y si guardan mis mandamientos. También el creer implica tener la convicción que Dios cumplirá sus promesas. Y yo te pregunto, hermanos, ¿tenemos esa convicción? ¿Tenés esa convicción de que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántas veces o cuántas promesas Dios ha cumplido en nuestra vida? A veces quizás estamos muy entretenidos en muchas cosas y no nos damos cuenta de que Dios cumple promesas más de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que a veces estamos direccionados o simplemente mentalizados a que Dios cumpla tal promesa. Y queremos manejar los tiempos de Dios a nuestra manera. Pero Dios va cumpliendo promesas continuamente que están en su palabra. Y yo escribí acá, pensando un poco en esto, la importancia de creer. Hoy en día existe un gran peligro cuando la creencia se mezcla con la filosofía. Y se quiere descubrir más allá de lo que dice la Biblia. No significa no estudiar. Hay que estudiar la Biblia. Pero no le podemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y a veces queremos ser inventores o descubrir cosas nuevas. No agregarle el razonamiento o lógica humana a lo que Dios dice y Dios enseña o Dios hace. A veces queremos ponerle nuestra lógica a lo que Dios dice y nuestra razón. Y hay dos versículos que narran el mismo episodio y que hay una expresión. Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y en Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y todos recordamos el episodio de aquel principal, aquel hombre que tenía a su hija enferma y que le pide a Jesús que vaya, que la sane, que haga algo. Y Jesús va camino hacia ese lugar, pero en el medio sucede otra cosa, otro episodio, que una mujer que se acerca y dice, si tan solo tocar el manto, tomó una decisión, le creció algo tan sencillo, puso su fe. Y mientras pasa todo eso, llega la noticia, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero la palabra de Jesús, ¿cuál fue? No temas. Pero no solamente quiero hacer énfasis en el no temas, quiero pensar, cree solamente. Y esta es la frase que hoy en día el mundo evangélico tiene que poner más en práctica, cree solamente. Y no cuestiones tanto, y no busques la quinta pata al gato. Porque cuando se empieza a investigar y a buscar, muchas veces se generan divisiones. Y cuando algo genera división en la iglesia, no es de Dios. Y cuando algo nace ahí en medio de la turbulencia, desde la oscuridad del silencio, y no se habla directamente con el liderazgo, y no se pregunta a cara descubierta, por así decirlo, genera un malestar, una división, y lo que genera división dentro de la iglesia no proviene de Dios. Sea un tema doctrinal, o sea un tema de murmuración, o sea un tema de lo que se les ocurra. Pero hermanos, pienso en esta frase, cree solamente. Y es más sencillo creerle a Dios que tratar de investigar y que nos gane el síndrome del periodista y tratar de investigar para tratar de entender qué dice la Biblia. Cree, confía, obedece. Por eso acá también este pasaje central que estamos leyendo ahí de Juan capítulo 8 sigue diciendo, versículo 31, vuelvo a repetir, dijo Jesús, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando uno
busca la definición de la palabra mantenerse, dice algo que está sin mutación en un mismo estado, lugar o calidad. Sin mutación. Si soy un hijo de Dios, realmente no puedo cambiar esa condición. Si soy un hijo de Dios, significa que permanezco. Por eso hacía énfasis al principio, que Jesús le está hablando a aquellos que ya habían creído en Él. Ya estoy en esa posición, entonces no puedo cambiar eso. Permanecer significa, como estoy en esa posición, entonces camino acorde o en consecuencia de esa posición. Soy un hijo de Dios, entonces tengo que permanecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo crezco? ¿Cómo sé que estoy en la palabra de Dios? Cuando la leo, cuando la estudio, pero principalmente, ¿saben cuándo, hermanos? Cuando la obedezco. Cuando la obedezco. En la obediencia está la bendición. Y a veces queremos ser doctores en la ley y no estamos dispuestos a obedecer las cosas sencillas y simples que tiene la Biblia. Y hermanos, cuando simplemente le creemos a Dios y cuando simplemente decimos gracias por cumplir esta promesa en mi vida, y cuando simplemente disfrutamos de cada día sentir que Dios está cerca nuestro, estamos disfrutando de la vida cristiana. Y estamos mirando que todo lo que Dios tiene para mí es para llenar mi corazón. Y aquel, como dice esa expresión, que en Él habita toda la plenitud. Todas las cosas que existen y son necesarias para nosotros están en Cristo. Y hermanos, pensaba, a veces estamos más preocupados por satisfacer nuestro intelecto que nuestra alma. A veces estamos más preocupados por satisfacer nuestro intelecto, nuestro conocimiento, que nuestra alma. Y hermano, lo que te va a sostener firme, lo que te va a motivar a seguir adelante, no es cuánto sepas de Dios, sino cuánto experimentes a Dios. Cuánto tiempo vivas en esa comunión real, en las pequeñas y en las grandes cosas, en las cosas cotidianas de cada día. Mantenerse fiel a su palabra significa que obedecer su palabra. No hay nada nuevo para descubrir en la Biblia. Todo ya está revelado por el Espíritu Santo. Es bueno que cada uno pueda interpretar y entender, gracias al del Espíritu Santo en nuestra vida, las cosas que Dios ya están escritas y que a veces yo aún no las he descubierto personalmente para aplicarla en mi vida. ¿Y eso cómo se aplica? ¿Cómo se aprende? En ese trato diario con Dios. Para decir, Señor, ¿qué tenés para decirme hoy? Y abro tu palabra. Y de una forma tan sencilla, quizás de un pasaje que leí 1000 veces. Sin embargo, hoy Dios me tocó en algo particular de ese mismo pasaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más penetrante que espada a doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Por qué? Porque es vida. Por eso permanecer significa eso. Estoy en esa posición, ahora voy a vivir acorde y en consecuencia de esta posición. Si yo permanezco, mejor dicho, si soy un hijo de Dios, permanezco. Si permanezco, vivo. Y si vivo, demuestro que soy su discípulo. Si uno realmente es un hijo de Dios, se siente amado por Dios y ama a Dios y conoce su palabra, los demás se van a dar cuenta, este es un discípulo de Dios. No preciso ni hablar, porque la conducta, los gestos, las actitudes, las acciones van a mostrar, acá hay algo diferente. ¿Y qué es eso diferente? ¿Religión? No, es una relación directa con Dios. Por eso le está hablando a aquellos que han crecido. Dice Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba,
marchitas en la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece hasta que venga otra ideología nueva. Hasta que algunos iluminados por ahí que aparezcan descubran algo nuevo. No, dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanecer en su palabra, en su amor, en su voluntad, es mi decisión. Hermanos, no podemos vivir a expensas de un campamento, de una conferencia, ni siquiera de un mensaje del domingo en la iglesia. Todo eso me ayuda, suma, me ayuda a tomar buenas decisiones, pero en definitiva, yo tengo que decidir, quiero permanecer, quiero vivir y permanecer en el lugar donde ya estoy. Del lugar donde ya estoy, nadie me va a sacar. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. El lugar lo cuida Dios. El permanecer en esa posición y vivir acorde depende de mí. Pero la posición que tengo en Cristo, ¿de quién depende? Depende de Dios. Si dependiera de cada uno de nosotros, estamos en el horno. Pero el vivir en consecuencia a ese permanecer depende de mí. Es una decisión diaria. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Esa es la posición, el lugar donde estoy. ¿De quién depende? De la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. ¿Saben que cuando Jesús dice esa palabra, yo y el Padre uno somos, ¿saben cuál es la reacción de los hombres que estaban escuchando? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Saben que muchas veces la verdad tiene que soportar un montón de piedras? La verdad molesta. Y hoy en día hay mucha gente tirando piedras contra la verdad. Y vos y yo tenemos que tener cuidado con esto. Porque a veces son piedras que se ven, que hacen ruido, que golpean. A veces son piedras muy sutiles que no se notan, pero hacen daño. Por eso, queridos, mantener la verdad no es gratis. Vivir la verdad no es gratis. Alguna piedra te vas a ligar. Pero quiera Dios que realmente liguemos piedra, por decirlo de esta manera, por predicar, por vivir la verdad y por enseñar la verdad. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esa expresión, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra verdad, ¿qué es la verdad? Hoy en día se quiere saber tanto qué es la verdad. No sé si alguna vez buscaron la definición de la palabra verdad en diccionarios. Saben que no dice nada concreto, ¿no? Por lo menos para mí, yo estuve buscando en 3 o 4 y buscando cosas. En definitiva, uno dice, bueno, voy a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si quiero saber la verdad, ¿qué significa verdad? ¿Qué es la verdad? ¿A dónde tengo que ir? ¿A la filosofía humana? ¿A las corrientes de pensamiento que cambian continuamente? Y tengo que ir a la Biblia. Y cuando yo voy a la Biblia, que permanece a través de los años, encuentro que Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, todo lo que sale de la boca de Jesús, esa es la verdad que yo necesito entender, practicar, obedecer y vivir. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón.
creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Algo tan sencillo, pero tan profundo. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Jesús venía a mostrar al Padre. ¿Pero qué está pidiendo? Crean. Solamente eso. Algunos podrán decir, no, lo que pasa es que hay que investigar porque eso de creer es para mentes débiles, que no tienen mucha capacidad de razonamiento. Pobre de ellos. Los que andan dando vuelta con una filosofía humana que cambia continuamente y se aferran a cosas que cuando querés acordar es un globo que se pincha y desaparece todo. Pero Cristo permanece. La historia ha mostrado que muchas corrientes, muchas formas de pensamiento, diferentes ideologías han pasado, pero la Biblia sigue estando de pie. Y la iglesia sigue estando de pie. Así que a esta altura de la vida, ¿qué me voy a preocupar por los pensamientos humanos? Si continuamente cambia y son ridículos muchas veces. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece. Y cuando la obedezco, ¿tengo la bendición o no? Y claro, yo podría decir al que levante la mano lo que están de acuerdo que en algún momento obedecieron la palabra de Dios y le fue bien. La pregunta me da. Y sí, si obedecemos nos va a ir bien, pero nos va a ir bien frente o delante de quién, delante de Dios. Muchas veces delante de los hombres, obedecer la palabra de Dios no nos va a ir bien, porque la Biblia dice que tenemos que ser honestos. Y la honestidad no es una característica de nuestra sociedad, ¿o no es así? Y muchas veces que un cristiano, por ser honesto, y no le va muy bien en su trabajo o en su negocio. Y por querer decir la verdad, muchas veces, pero tenemos que evaluar, queridos, que lo que importa es realmente creerle a Dios, porque sé que ahí está el secreto de la verdad. Dice versículo 3 de Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué hay que hacer con esto? Creerle. Cristo vino a buscar a su iglesia. ¿Ha preparado lugares para nosotros? Sí. Entonces significa que mi vida no está aferrada a este mundo. Y tenemos que tener cuidado con un gran peligro. A veces estamos más aferrados a la tierra que pisamos que a la eternidad que tenemos por delante. Y cuando eso nos pasa, perdemos de vista la visión de lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos, disfrutemos, porque Jesús ha preparado el lugar para nosotros. Y dice versículo 4, y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuánto podemos decir este pasaje? Que no podemos, hace como un trabalengua ahí. Es para leerlo tranquilo, ir sacando. Simplemente lo quiero mencionar, es que Cristo vino a mostrarnos al Padre. Y al Dios que necesitamos conocer, solamente lo vamos a conocer a través de creerle en la obra
de Jesucristo. Y cuando yo conozco la verdad, cuando conozco a Cristo, entonces acá hay una consecuencia más que tiene este versículo que estamos leyendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿libres para qué? Miren, Jesús mismo es la verdad. Es la fuente de la verdad. Nos liberta de las consecuencias del pecado, del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da la libertad para hacer lo que querramos, sino libertad para seguir a Dios. La libertad de la que habla este pasaje es, Dios nos da libertad para poder seguir a Dios. Porque sin Cristo, el hombre y la mujer está atado al pecado. Y hay miles ahora que están demostrando ahí en la playa que están atados al pecado, que están atados a Satanás, que no son libres, que el destino eterno de su alma será el infierno si no aceptan a Cristo como Salvador personal. La libertad que Dios nos da es esa libertad para poder seguir a Dios. Y hermanos, estamos realmente disfrutando esa libertad cuando estamos siguiendo a Dios, cuando estamos viviendo como Él quiere, cuando procuramos servir a Dios. La verdad perfecta de Jesús es que nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Ser libres, espiritualmente hablando, es para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Y Dios no quiere que nadie se esté arrastrando en este mundo. Dios no quiere que nadie esté viviendo bajo la oscuridad del ocultismo. Dios no quiere ver a nadie sufrir. Dios ama a todos por igual. Y por eso conocer a Cristo, ir a Dios a través del camino y la puerta que nos abre a Cristo a través de la cruz, derramando su sangre por amor en la cruz, por amor a nosotros, es lo que nos da libertad, no para hacer lo que queremos, sino que nos da la libertad para poder seguir a Jesús. Y yo, para terminar, quiero preguntarnos juntos en esta noche, ¿para qué estamos usando la libertad que tenemos en Cristo? ¿Para hacer lo que queremos? Para decir, bueno, ya soy salvo y como sé que mi vida está en las manos de Dios, no voy a perder la salvación, entonces voy tranquilo y vivo más o menos a mi manera. Ahí estás atado a tu pensamiento. Y hay muchas cosas que nos van atando. Pero Dios nos hizo libres solamente para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y nos ha hecho libres para poder alabar a Dios, para poder bendecir a Dios y para poder servir a Dios. Por eso, queridos, ¿cómo estás usando esta libertad? Leo rápidamente algunos versículos que tengo acá. Varios rápidamente. Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hechos capítulo 4, versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Se acuerdan cuando estaban prisioneros? Quedaban en libertad y no fueron a hablar con el sistema, fueron ¿a qué? A hablar con los suyos. Libertad para estar con el pueblo de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y este es un versículo que va a decir muchas cosas, pero cuidado, que nos quieren meter muchas cosas para esclavizarnos y no poder disfrutar de la libertad. ¿Seré elegido yo para salvación o no? Y si no, capaz que no tengo la salvación. Eso te está esclavizando a un pensamiento que es humano.
Si aceptaste a Cristo en tu corazón, disfrutad de esta libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántas cosas nos esclavizaban antes? Pero cuidado, que hay cosas que nos pueden esclavizar también religiosamente hablando. No volvamos a eso. Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos esta libertad para entrar, ¿dónde? A la misma presencia de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Para poder entrar delante de la presencia de Dios. No somos nadie, pero el amor de Dios nos alcanzó. Y hoy nos dice, disfrutad de esta libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado ¿en qué? En todo lo que hace. Libres para obedecer a Dios, libres para servir a Dios, no esclavos del miedo, del temor, sino libres para seguir disfrutando de Dios. Y si hay alguien acá que aún no tiene a Cristo en su corazón, la libertad que Dios te ofrece es una libertad en el alma, en el corazón, en lo profundo del alma, es decir, puedo sentirme bien porque estoy en buena relación con Dios. La Biblia, como ya dijimos, dice que todos hemos pecado. Y no hay más buenos ni más malos. Somos todos pecadores. Y delante de Dios nos vamos al infierno si no tenemos a Cristo, si no le pedimos perdón por nuestros pecados y no lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Por eso en esta noche queremos decirte, hay una libertad preciosa que te saca de la esclavitud de los vicios, de la religiosidad, de la esclavitud de la desesperanza, de la esclavitud de no saber qué hacer con la vida, de la esclavitud de no encontrarle sentido a las cosas, pues eso esclaviza también. A todo eso Cristo quiere darte libertad de encontrar un sentido para la vida, disfrutar de su presencia, disfrutar de que Dios está con nosotros y que nuestra vida está en sus manos. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, ahí donde está, abrirle tu corazón a Jesús y decirle, quiero disfrutar de esa libertad. Dios te ama. Y hermano querido, disfruta de la libertad que Dios te ha dado, pero no para hacer cualquier cosa, sino para seguir, para servir y para amar a ese Dios que tanto hizo por cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias, porque en esta noche podemos disfrutar de esta realidad. Padre, gracias por amarnos. Gracias por Jesucristo. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque un día vendrás para llevarnos a estar contigo por toda la eternidad. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias porque nos amaste y que queremos disfrutar en esta noche de este privilegio de ser amados por ti. Disfrutar de esta libertad que tenemos para poder servirte, para poder seguirte. Y Padre, que realmente podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean. Pero si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, que pueda abrir su corazón a ti, pedir perdón por sus pecados, entregar su vida, aceptarte como su Salvador, decir, Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador personal, quiero disfrutar esa libertad de la que he escuchado en esta noche, esa libertad que me ayuda a seguirte y a encontrarle un sentido a la vida. Bendícenos en esta noche. Te alabamos por lo que tú eres y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.